Abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo número 8, texto número 12 y texto número 13. Y en este pasaje está una porción de la Escritura en la cual tengo algún tiempo meditando, y desde que la leí y la escuché por primera vez ha estado dando vueltas sobre mi mente, y quisiera poder en esta mañana, por la gracia del Señor y con su Espíritu, poder explicar algunas cosas prácticas para nuestra vida. Una de las cosas más controversiales en el tiempo que nosotros vivimos es ¿quién es un cristiano? Esa es una de las cosas más controversiales. Cuando uno lee las encuestas, dicen que básicamente Estados Unidos, Norteamérica, es una nación cristiana. Y se hablan de bastantes millones de cristianos en este país. Pero si esa fuera la realidad, no estuvieran ocurriendo cosas como las que escuchamos esta semana en la escuela de Los Ángeles, la escuela Miramontes, o Miramonte, no recuerdo cómo se... Miramonte, ¿verdad? Sí. Y este tipo de cosas y atrocidades que están pasando, donde hay tanta perversión y hay tanto mal, si esta nación fuera una nación cristiana, viviría de una manera diferente, porque la marca de un verdadero cristiano es aquel que ha sido liberado del pecado. El Evangelio libera, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia. El Evangelio no es una serie de doctrinas o de conocimientos las cuales se convierten en la preferencia de una persona o de un grupo de personas, y que son diferentes de las creencias y doctrinas u opiniones que tiene otro grupo de personas. El Evangelio es la única verdad liberadora en el mundo, en el universo, porque el Evangelio es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede liberar, el único que nos puede dar vida eterna, y el Evangelio es la única solución que Dios, nuestro Dios misericordioso, ofrece al hombre para el problema irremediable que el hombre tiene, el cual es el pecado. Quería leer una cita, hermano Juan Carlos, ¿no puede pasar ese libro que tengo ahí? Quería leer una cita en cuanto al pecado, en un libro que estoy leyendo, y quiero hacer esta cita es el comentario de el doctor John MacArthur sobre el capítulo número 8 de Romanos. Y preparando acerca de ese estudio me encontré con una frase que él escribe acerca del pecado y una cita que él hace de otro autor, y creo que vale la pena que nosotros en esta mañana las podamos leer y que sean de bendición para nuestras vidas. Hablando nosotros del pecado y entendiendo lo que el pecado es, conociendo los efectos que el pecado tiene en nuestra vida y del cual Dios promete liberación a aquellos que escuchan el mensaje y que responden en arrepentimiento y en fe en el Señor Jesucristo, el Señor libera. Y quiero leerlo y cito directamente, dice: el pecado es una enfermedad infecciosa que corrompe a toda persona, degrada a todo individuo y trastorna a toda alma. Le roba la paz y el gozo al corazón y lo sustituye con angustia y dolor. Y eso es cierto, hermanos. Cuando una persona es liberada del pecado, que sus pecados son perdonados, que tiene paz con Dios, y no solamente que sus pecados fueron perdonados, sino que fue liberada del pecado, entonces la persona empieza a experimentar la paz, el gozo, lo cual nada ni nadie se lo puede robar de su corazón. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, porque si nosotros no entendemos eso, vamos a caminar en ignorancia y siempre vamos a estar atados a nuestros viejos caminos sin entender qué es lo que la Escritura dice. El Señor Jesucristo le dijo a sus oyentes en el Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Evangelio es la única verdad que puede liberar al hombre. Entonces, si nosotros entendemos esto, es necesario que nos ocupemos
en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que podamos entender cuál es la condición a la cual Dios nos ha llamado, en qué estado nos encontramos. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo número 8, el texto número 12 y texto número 13. Dice la Escritura: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y quiero centrar mi atención en la última frase que dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el título de mi mensaje en esta mañana se titula, basado en esta porción. El título es el siguiente: haciendo morir las obras de la carne. Esa debe de ser la ocupación constante en la vida de un creyente. Y si pudiéramos definir qué significa hacer morir las obras de la carne, tendríamos que definir en qué es obediencia constante a Dios. Primeramente necesitamos de entender algunas cosas para poder entrar en ese tema. Y quiero atacar algunos errores con la verdad de la palabra, errores que posiblemente se puedan levantar en nuestras mentes y oponerse, no a que nos opongamos al texto, pero que sí obstruyan la claridad de un texto de la palabra del Señor, y es el siguiente. Por ejemplo, ustedes posiblemente habrán escuchado la enseñanza falsa o errónea, equivocada, de el creyente carnal y el creyente espiritual y el hombre natural. Es decir que hay una doctrina que no es correcta, que clasifica a los hombres en tres grupos. Dice, existen los no creyentes y existen los creyentes, y entre los creyentes hay dos grupos, unos carnales y unos espirituales. ¿Han escuchado ustedes esa enseñanza? Dicen, el creyente espiritual es el que crece, es el que obedece a Dios, es el que es un buen creyente, y generalmente son los hermanos que sirven en la iglesia. Y los creyentes carnales son aquellos hermanitos que solamente llenan las bancas, que son salvos por la gracia de Dios, pero que nunca crecen en el Espíritu. ¿Han escuchado esas enseñanzas? Yo creo que sí las han enseñado, las han escuchado. Y esas enseñanzas no tienen ningún fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, no mi opinión, no la opinión de una persona, es lo que dice la palabra de Dios, y por lo tanto se constituye en mi opinión, porque así lo dice la Escritura, pero no es válida porque yo así lo pienso, sino porque la palabra de Dios lo enseña con tanta claridad. En la primera carta de los Corintios, capítulo número 2, comenzando en el texto número 14 y texto número 15, el apóstol Pablo clasifica a toda la raza humana, a todos los hombres, en dos grupos, no en tres, como algunos enseñan. Dice la Escritura, texto número 14 de Primera de Corintios capítulo 2. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ese es el primer grupo. Y el apóstol Pablo lo clasifica como el hombre natural, el que sale del vientre de su madre y que vive una vida basada en todos los conocimientos de este mundo, en todos los deseos, lo que mejor a él o a ella le parece. Y dice la Escritura que esta persona, este grupo de personas, no pueden percibir las cosas del Espíritu de Dios. Y luego nos dice ¿por qué? Porque les son locura. Quiere decir que esta es la reacción que tiene hacia las cosas de Dios. Son locura. Les son locura. Ahora la pregunta es, ¿por qué les son locura? Y la respuesta es, porque no las puede entender. No son locura porque en sí sean cosas necias o faltas de entendimiento o no se puedan entender o sean locura, no, sino que Él las clasifica como cosas inentendibles o locuras porque él o ella no los puede entender, no porque así sean. Y luego nos dice el por qué no puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que para poder entender las cosas del Espíritu de Dios es necesario
poseer el Espíritu de Dios, o que el Espíritu de Dios habite en una persona. De otra manera, no se pueden entender. De otra manera, vamos a decir que son locura. Entonces, este es el primer grupo. Segundo grupo se describe en el texto número 15 y se refiere a todo verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. No a todo el que se dice cristiano, sino a todo verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado. No a todos los miembros de la Iglesia Bautista, no a todos los miembros de una denominación, llámese como se llame, desde el catolicismo hasta todas las denominaciones protestantes, incluyendo las evangélicas. No se refiere a eso, se refiere al grupo de personas en los cuales mora el Espíritu de Dios. Texto 15. En cambio, el espiritual, refiriéndose a aquel en el cual el Espíritu del Dios viviente habita, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y luego texto número 16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego nos da una declaración gloriosa, y es la siguiente: más nosotros. Pablo dice, nosotros, no ellos. Y Pablo hace una distinción entre ellos y nosotros, y dice, más nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Un verdadero cristiano tiene la mente de Cristo. Piensa como Cristo, reacciona como Cristo, actúa como Cristo. Es por eso que a los cristianos en Antioquía, en el libro de los Hechos, capítulo número 11, texto 26 adelante, dice, y se les llamó cristianos por primera vez, ¿dónde? En Antioquía. Y la palabra cristianos es pequeños cristos, porque se parecía a Cristo. Sus acciones, sus pensamientos, sus obras eran semejantes a las del Señor Jesucristo. Entonces, aquí encontramos, yo siempre estoy buscando las definiciones de quién es un verdadero cristiano, y un verdadero cristiano es uno que posee la mente de Cristo. Posee la mente de Cristo. No es uno que dice cosas, no es uno que confiesa ciertas doctrinas, no es uno que pertenece a cierto grupo de personas, no es uno que se viste de cierta manera, no, sino que uno que posee la mente de Cristo y sus pensamientos y sus acciones reflejan el carácter de Cristo. ¿Sí está claro esto, verdad, hermanos? Entonces, hay dos grupos de personas, hombre natural y hombre espiritual, y no hay cristiano carnal. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salió la falsa enseñanza o la doctrina errónea de que hay cristianos carnales y cristianos espirituales, cuando la Escritura no lo enseña? Nació, yo les estuve haciendo la mención a los hermanos de una palabra que necesitamos aprender, y es la palabra dicotomía. Dicotomía, cuando usted toma la definición en el diccionario, significa hacer dos cosas de una. Es decir, que el hombre espiritual, para justificar a algunas personas el comportamiento de los miembros de la iglesia, de algunos miembros de la iglesia, justificarlo, la manera en la que viven, dicen, oh, es que son cristianos carnales. En lugar de decir, como dice el apóstol Pablo, falsos hermanos, falsos convertidos. No podemos eliminar el hecho de que hay falsos creyentes en la iglesia y sustituirlo inventando una doctrina que no existe. Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, es una enseñanza a la cual se le aplicó una acción de dicotomía. La partieron en dos, la dividieron. Y eso no es bíblico. No debemos de alterar la palabra de Dios. No tenemos que alterarla, modificarla, para tratar de explicar en nuestros propios razonamientos algo que por la ignorancia de la Escritura nosotros no podemos entender qué está pasando en la iglesia. Entonces, eso tiene que quedar bien claro entre nosotros. La enseñanza de que existen dos tipos de cristianos es una enseñanza errónea, no exbíblica. Entonces,
tenemos que encontrar otra explicación. La explicación que tenemos que buscar es la bíblica, no las deducciones o lógicas de los hombres, sino ir a la enseñanza bíblica. Y la enseñanza en la palabra del Señor, en 2 de Corintios, capítulo número 13, el texto número 5, nos da el cómo explicamos que haya algunos en la iglesia que dicen ser cristianos con su boca, pero que su mente y su corazón y sus obras no muestran una vida regenerada, una vida liberada. Es 2 de Corintios 13:5. El apóstol, hablando a los corintios, les dice: examínense a vosotros mismos si están en la fe. ¿Por qué nos debemos de examinar? Para saber si estamos en la fe o estamos fuera de la fe. Es decir, si somos creyentes o si no somos creyentes. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Quiero hacer énfasis una vez más en esta frase que dice que nos demos cuenta. Dos palabras se utilizan. La primera palabra usted la puede ubicar ahí en el texto número 5 y es que nos examinemos. La segunda palabra es que nos probemos. Examinarnos tiene que ver con ver cuáles son mis acciones, ver cuáles son las acciones de un verdadero cristiano en la palabra y comparar cómo yo camino y comparar cómo la Escritura define a un verdadero cristiano y decir, yo sí soy así o no soy así. Entonces me empiezo a examinar. Número 2, me pruebo de acuerdo al texto. Me pruebo para saber qué está pasando conmigo. Estoy hablando como el Señor Jesucristo. Estoy comportándome como es digno del Evangelio. O posiblemente, de acuerdo al texto, estoy reprobado en cuanto a la fe. Y el texto me dice, el mismo texto que estamos leyendo dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Y se define una vez más, ¿quién es un verdadero cristiano? ¿Cómo dice el texto, hermanos? ¿Quién es un cristiano? ¿Qué tiene el verdadero cristiano en él? Cristo está en él. Cristo está en él. Necesitamos de hacer énfasis en esto. Cristo está en la persona. Yo no puedo decir que soy cristiano porque me bauticé. No puedo decir que soy cristiano porque tengo un cartoncito que me dio el pastor, vuelvo a decir lo mismo que dije en la mañana, que tiene mi firma y que dice, yo certifico, fulano de tal hizo una profesión de fe y que fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo tanto es cristiano. No. Eso no me enseña la Escritura. El cartón que me dio a mí mi pastor no me certifica que yo soy cristiano. Me certifica que yo soy cristiano cuando me autoexamino, cuando me pruebo y que me doy cuenta que Cristo está en mí y que Cristo está operando en mí y que puedo decir, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Traducción, yo estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí. Entonces, necesitamos, mis hermanos, nosotros tener claridad sobre estas cosas. Porque no podemos decir, escuchar a los inconversos, echarnos cosas en nuestra cara y decirnos, oh, mira, fulano de tal dice que es creyente y mira cómo se comporta. Inmediatamente nosotros podemos decir, posiblemente no lo es. Posiblemente está engañado. Yo no lo sé. Posiblemente está en rebeldía. Posiblemente está inmaduro. Yo no lo sé. Necesita autoexaminarse y no darle al mundo una falsa pretensión de que porque confesamos o repetimos una oración ya somos cristianos. Eso no es bíblico. Y eso afecta el testimonio y la reputación de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces debemos de definirlo como lo dice la Escritura. Ahora sí, vayamos entonces a Romanos capítulo número 8, texto número 11, 12 y 13, y vamos a ver
¿cómo tiene que hacer un creyente, un verdadero cristiano, para vivir una vida de buen testimonio, una vida que muestra que ha sido liberado, una vida que muestra que ha sido regenerado y que el Espíritu de Dios está en él? Primeramente, Romanos capítulo 8, texto número 12. El apóstol Pablo comienza con dos palabras que dicen, así que. Así que. Estas palabras son el puente entre el contexto y los próximos dos textos, o el resto del pasaje. Pero el contexto nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo en el texto número 1 nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que los que son de Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, ya no están bajo condenación. Ahora están en Cristo Jesús, son nuevas criaturas, viven vidas nuevas, pero son marcados por un tipo y estilo de vida. ¿Cuál es? No viven conforme a la carne. Entonces, si soy cristiano y no debo de vivir conforme a la carne, en primer lugar necesito entender a qué se refiere el apóstol Pablo con la carne. ¿Qué es vivir en la carne? ¿Por qué el vivir en la carne afecta mi testimonio como cristiano? ¿Por qué puede mostrar el vivir en la carne que no soy cristiano? Que soy una persona que está autoengañada en la iglesia. Y entonces necesitamos devolver a nuestro texto y entender esas cosas. Por eso Pablo dice, así que. Y la tercera palabra es la palabra hermanos. La enseñanza bíblica de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu es únicamente para verdaderos creyentes, no es para inconversos. Un inconverso no puede identificar las obras de la carne y ver cómo obra el Espíritu y decirle al Espíritu del Señor, enséñame a hacer morir las obras de la carne. No, no puede, porque el Espíritu del Señor no está en él. Entonces Pablo dice, y es bien claro, así que hermanos. El término hermanos es un término de, iba a decir hermandad, pero eso ya es repetir las palabras, es un término de igualdad, de ponerse coigual a la persona. Decir, estamos todos bajo el mismo Padre. Las luchas que tú tienes son las luchas que yo tengo. Mi victoria está de la misma manera que está tu victoria. Y no es en la carne, sino en el Espíritu. Entonces Pablo dice, así que hermanos, y la primera cosa que nos dice, deudores somos, no a la carne. A la carne no le debemos nada. Somos deudores de Cristo. Nos debemos a Cristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestro liberador. Él es el que nos redimió, el que nos compró, el que nos sacó de la esclavitud del pecado y pagó un precio que no fueron oro, ni plata, ni joyas preciosas, sino que fue su propia sangre. Y nosotros nos debemos a Él. ¿Podemos entender esto, hermanos? Entonces Pablo les dice, así que hermanos, deudores somos, y luego utiliza la palabra no a la carne, y vuelve a finalizar el texto diciendo, para que vivamos conforme a la carne. Y luego en el texto número 13 dice, porque si vivís según la carne, dice, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántas veces se repite el término carne en estos dos textos, hermanos? ¿Cuántas veces, hermanos? Lean el texto. Vamos a ejercer discernimiento. Deudores somos, no a la carne, 1. Para que vivamos conforme a la carne, 2. Porque si vivimos conforme a la carne, 3. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 4 veces. Pablo está diciendo, no somos deudores de la carne, no vivamos según la carne, vivamos según el Espíritu, hagamos morir las obras de la carne. Entonces la pregunta lógica es que el tema dominante es hacer morir las obras de la carne. Pero mi siguiente pregunta es la siguiente, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con las obras de la carne? Quisiera darles mi opinión, pero no sirve. Vamos a ver qué dice la Escritura. En Gálatas capítulo número 5, el apóstol Pablo
describe cuáles son las obras de la carne. Si vamos al capítulo número 5 del apóstol Pablo en Gálatas, comenzando en el texto número 16, nos dice lo que es la carne. Y yo quisiera preguntarle a uno de mis hermanos que estuvo en la escuela dominical y que apuntó la definición que les di en la mañana de la carne, para ver si estaban poniendo atención. ¿Quién anotó la definición, hermanos? Nada más uno. ¿La puede leer, Carlos, por favor? No hay problema. La traducimos. Es un grupo de deseos que están en nosotros y que se oponen a la voluntad de Dios o al Espíritu de Dios. Eso es la carne por definición. Y esa definición está sacada de este pasaje, Gálatas capítulo número 5, texto 16. Dice el apóstol, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la carne es un grupo de deseos que se opone al Espíritu de Dios, porque el texto que sigue me lo dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por definición bíblica, la carne es un grupo de deseos que están bien identificados en la palabra de Dios y que se oponen al deseo del Espíritu. Ahora, mis hermanos, como dijo el apóstol Pablo, les ruego por las misericordias de Dios que pongan atención hasta donde puedan en estas cosas. Por favor, no ignoremos este tema. Dice el texto, nos sigue diciendo en el texto número 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y el texto 19 enumera las obras de la carne y hay 3 tipos de clasificaciones. Deseos inmorales, que tienen que ver con pecados sexuales, pecados religiosos, que tienen que ver con sectas, con hechicería, con herejías, y pecados sociales. Son 3 grupos de pecados los cuales cada uno de los que estamos aquí los podemos practicar, porque tenemos nuestra carne, la cual produce cantidades. Juan Calvino dijo que el corazón era una fábrica de ídolos, y eso es cierto. Produce idolatría sin cansancio. Y tenemos que poner atención en esto. Pecados sexuales, en primer lugar. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esos 4 pecados o 4 deseos son morales. Texto número 20, idolatría, hechicerías, esos son religiosos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones son pecados sociales en relaciones personales. Y por último, herejías, sigue herejías, y eso tiene que ver con la idolatría, pecados religiosos. En tercer lugar, seguimos con el grupo de pecados, número 21, envidias, homicidios y borracheras, pecados sociales, orgías y cosas semejantes, pecados de inmoralidad, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y escuche esto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, que los hombres y mujeres que viven de esta manera están sin Dios, están sin esperanza, porque viven continuamente, todos los días, en todo tiempo, pecado que va tiempo tras tiempo y no pasa absolutamente nada, no hay cambio, no hay arrepentimiento, no hay regeneración. Entonces estos no heredarán el reino de los cielos. Otro pasaje donde encontramos otra lista se encuentra en el libro de Colosenses. El apóstol Pablo, si vamos un poco más adelante, tenemos Efesios, Filipenses y luego tenemos Colosenses. En Colosenses capítulo número 3, comenzando a leer desde el texto número 5, se encuentra la misma enseñanza que nosotros vemos
en Romanos capítulo 8, del texto número 12 y texto número 13, donde dice, haced morir. ¿Lo pueden ver ahí, hermanos? El apóstol nos exhorta a que los deseos de la carne los hagamos morir. Que no digamos, ay, pobrecito de mí, es que tengo estos deseos, pero pues soy humano, soy carne y pues caí. No, hermanos, no. Pablo, el Señor Jesucristo, no nos manda a tener esa actitud. Se nos manda a parar de ser chillones y hacer guerra, hermanos. Eso es lo que se nos manda. Dice el texto, haced morir. ¿Qué significa eso, hermano? Córtele la cabeza, mátelo, destrúyalo, deshágase de él. Y si el mandamiento es hacerlo, entonces nosotros tenemos que hacerlo. Y la pregunta es ¿cómo? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en Romanos 8:13. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Las obras de la carne. En primer lugar, pecados de inmoralidad, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y luego pecados sociales es avaricia, que es idolatría, se convierte en religión, cosas por las cuales la ira de Dios viene ¿sobre quién, hermanos? Sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que un cristiano sí puede caer en este tipo de pecados. No estamos diciendo que cae inevitablemente. No estamos diciendo que debe de caer. No, Dios no se agrada del pecado. Dios se está airado, enojado contra el impío que practica iniquidad. No estamos diciendo que está bien. ¿Por qué no decimos que está bien? Porque la Escritura nos dice en Primera de Juan que si hay uno entre nosotros que ha caído en pecado, texto número 8, en primer lugar, Primera de Juan 1:8, nos dice que no haya soberbios entre nosotros, hermanos. Que no haya un soberbio que llegue a decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este tema vamos a tocarlo más adelante, aquí en este mensaje, con más amplitud. Texto número 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, Dios es fiel, Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de la soberbia. ¿Ya se dieron cuenta cómo estos pequeños 3 textos culminan en lo que es un quiasmo? Un quiasmo es comenzar con una proposición o la verdad y luego el centro de la verdad de lo que estamos hablando y terminar con lo mismo. Es decir que comienza, alguien lo explicó de la siguiente manera, es como un sándwich. Tiene una rodaja de pan arriba, tiene la carne adentro que es lo bueno y luego tiene otra rodaja de pan. La primera rodaja de pan en el texto número 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y la carne es lo siguiente. El cristiano debe de confesar. El cristiano tiene que entender que Dios es fiel y justo para perdonarlo y para limpiarlo de toda maldad. Y luego vuelve a cerrar con la otra rodaja de pan. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir que cuando vemos a un cristiano que anda con una actitud orgullosa, viendo a la iglesia con menosprecio y diciéndole, pues este grupito de personas que se congregan donde yo me congrego, pobrecitos, todos son ignorantitos y pecadores. Pero yo ayuno una vez por semana. Yo memorizo la Escritura todos los días. Yo hago esto, yo hago lo otro. ¿Qué acaso no es la actitud de los fariseos? A la cual el Señor nos dice, no hagan como ellos, porque dicen, hagan y ellos no hacen y son hipócritas. Hermanos, el Señor no se equivocó. Si ustedes me ven a mí menospreciándolos,
de una manera u otra, y viendo a unos, a los que yo considere que espiritualmente son mejores, y haciendo distinción en grupitos de personas, a los más espirituales, a los menos espirituales, y juntándome más con los espirituales, yo soy un orgulloso, soy un soberbio. Y la Escritura me está sacando a mí que lo único que soy un fariseo. Hermanos, no hay un solo cristiano que no peque. No hay un solo cristiano que pueda navegar con una bandera y decir, yo no peco. El texto me dice, número 8, que la verdad no está en esa persona. Y el texto número 10 me dice que la palabra de Dios no está en esa persona. Entonces, esto es claro. Ahora sí vayamos a nuestro texto, hermanos, que estamos viendo después de haber visto lo que es las obras de la carne. Ya las identificamos. Y yo creo que ustedes y yo podemos colocarnos en algún grupo de ellas. Podemos identificar con qué estamos batallando. Podemos identificar con qué tenemos que hacer guerra. Entonces, nuestro mandato, el mandato que se nos da, no es lamentarnos. Hermano, ore por mí porque no aguanto la tentación de ver a mi vecina. ¿Sí me entiende, hermano? Perdón que lo ponga así con esas palabras. ¿Me entiende? O la hija de fulano de tal, porque es tan bonita y mis ojos se me van y yo estoy casado y no puedo. La carne es débil. No, hermano, haz guerra. Haz guerra. Ese es el mandato. Tenemos que pelear. Tenemos que pelear con lo que la Escritura dice. Hermano, fíjese que pues yo robo en mi trabajo. Y fíjese que pues no puedo aguantar. Veo los billetes allá amontonados y me los robo. Y mi patrón no se ha dado cuenta. Pero ore por mí para que ya no lo haga. No, hermano. Confiesa tu pecado y haz guerra contra la avaricia. Haz guerra con el Espíritu del Señor. Y bueno, podríamos dar 1000 ejemplos. Y en uno de esos vamos a estar nosotros. No voltee a ver feo al otro, ni se tape la nariz, como diciendo, qué cristiano tan malo. Ese no es nuestro punto. Nuestro punto es el siguiente. Dice el texto, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahora la pregunta es la siguiente. Este texto no nos está diciendo que si pecamos una sola vez vamos a perder nuestra salvación. No está hablando. Este texto está hablando de uno no creyente. Uno no creyente vive conforme a la carne y va a morir. El no creyente tiene vida. ¿Vida qué, hermanos? Vida eterna. Y nadie se la puede arrebatar porque el Señor que nos la dio es poderoso para preservarla. ¿No es así? Eso es así, hermanos. Y dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y esto aquí tenemos que entenderlo en un aspecto práctico. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué significa la frase por el Espíritu? Nosotros, hermanos, debemos de entender que contamos con los recursos del Espíritu Santo. Un cristiano ha sido capacitado no con doctrinas, sino que ha sido capacitado primeramente con el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ayuda, le capacita, le fortalece, le da victoria para que pueda tener victoria sobre estos pecados. Entonces, ¿cómo entendemos esto? En primer lugar, debemos de matar los deseos de la carne por el Espíritu. El Señor Jesucristo lo explicó de la siguiente manera en Mateo 5, 29 al 30. Vamos a ponerlo en perspectiva esto. En primer lugar, vamos a Mateo, capítulo número 5, texto número 29 al texto número 30. ¿Cómo se asesinan o se matan los deseos de la carne? Mateo, capítulo número 5, texto número 29 al texto número 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno.
Interpretación, mucho cuidado. Si obedeciéramos este pasaje como está ahí literalmente, ustedes no me podrían ver y yo no podría mover las páginas de la Escritura, ¿sí me entienden? Ya estuviéramos todos ciegos y mancos. No, ese no es el punto. Este pasaje lo que quiere decir es que el pecado es tan grave que es mejor perder un miembro. Es una ilustración de la gravedad del pecado. El pecado es tan grave que es mejor que nos saquen los ojos y nos corten los brazos. Este es un pasaje que ilustra la gravedad del pecado. Ahora, ¿cómo se aplica? Hazlo morir. Si yo me saco un ojo, ¿qué le estoy haciendo a mi ojo, hermano? ¿Tiene vida por sí mismo? No, lo hago morir. Estoy deshaciéndome. ¿Cómo se aplica entonces esto? Significa que, hermano, quítate de los lugares que te hacen caer. Si tomabas y andabas en el alcohol y no quieres volver al alcohol, no te metas a la cantina a visitar a tus viejos amigos, porque vas a caer. Si andabas en inmoralidad y estabas en la pornografía de la internet y de las revistas, apártate de eso. Quítate de enfrente de esos lugares. No visites esos lugares. Sácalos. ¿Sí me entienden, hermanos? Tiene que haber una acción que es movida y producida por el Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es la siguiente. Si yo peco y no tengo los deseos de hacer morir ese deseo y todo lo contrario, lo agarro, lo acaricio y que nadie lo vea, lo más guardado, lo más posible, y soy capaz de echar a perder la reputación de otro con tal de que mi pecado no se conozca, yo no sé si eres creyente. Yo no sé si eres creyente. Yo no te daría ninguna seguridad. ¿Por qué? Porque estás dispuesto a que al acariciar tu pecado, no lo confieses y eches a perder la reputación de otro. ¿Entienden eso, hermanos? Esto no es un asunto de tener unos ciertos credos y creer que ya soy cristiano, porque tengo credos. Vamos a seguir, hermanos, más rápido, porque quisiera terminar con este pasaje. Entonces, volviendo al pasaje número 8, hemos visto que la manera de hacer morir las obras de la carne son quitándolas, sacándolas, apartándonos, moviéndonos. También si una persona no da evidencias de una vida cambiada, necesitamos de entender que no es de Cristo. Cristo no está en él. El Espíritu no está en él. El apóstol Pablo también nos habla de que no hay perfección en la vida cristiana. Él mismo confiesa no ser perfecto. Si ustedes pueden ver, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero apúntenlo. En Filipenses 3, 12 al 14, él mismo dice, yo mismo no pretendo. La palabra pretender es decir que soy algo cuando no lo soy. Pablo dice, yo mismo no soy hipócrita. Y si nosotros podemos leer el capítulo número 7 de Romanos, cuando nosotros leemos en el texto 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No quiere decir que lo estaba practicando, quiere decir que su carne solo quería el pecado y su mente, la mente de Cristo, quería al Señor Jesucristo. Y obedecía y vivía de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, entendemos eso, que en el cristiano no hay perfección. También entendemos, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo número 3, el texto número 1, entendemos que hay cristianos que pueden estar en un tiempo y en una etapa de rebeldía y de desobediencia, o que pueden ser cristianos inmaduros. 1 Corintios, capítulo número 3, el texto 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, y lo dice ahí, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, note lo que dice. Ahí este texto, Pablo no está diciendo, y algunos pueden decir, ¿ya viste, Ramón? Ahí está la doctrina del cristiano carnal. No, hay una palabra muy clave, como a. Como no significa ser, sino significa actuar como uno o ser semejante a otro. Es una comparación, no está haciendo una definición. ¿Sí pueden ver en el texto, hermanos?
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros, ¿cómo dice ahí? Como a espirituales, sino como a carnales, como a, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Y cuál es la palabra que dice al final? Niños en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Inmaduros, que no han crecido. Entonces, cuando Pablo utiliza el término carnales para los discípulos, él quiere decir, son inmaduros. No lo utiliza en el contexto de vivir de acuerdo a las obras de la carne o no ser regenerado. Lo utiliza en el contexto de ser inmaduro. Porque de otra manera, si usted sigue la lógica del pasaje, no estaría lo que dice ahí. ¿Se lo puede ver, hermanos? Dice, como a niños en Cristo. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿cómo dice el texto? Carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis, ¿cómo dice el texto hoy, hermanos? Como hombres. Pablo nunca asume que hay dos tipos de cristianos. Él dice que se están comportando como uno que no ha sido regenerado, pero que son chiquitos en Cristo, que son bebés espirituales. Entonces, necesitamos entender eso para no ser confundidos con estas cosas. Quiero finalizar con 6 cosas que debemos de hacer para tener victoria, que debemos hacer para no ser sorprendidos por la carne. Número 1, segunda de Pedro 2:11. Debemos de abstenernos. Abstenernos. ¿Cuántos de ustedes han vivido en un tiempo de abstinencia, hermanos? ¿Qué quiere decir abstenerse? Es no tomar, es privarse, es evitar. Es una decisión tomada, la cual dice, no voy a tomar X cosa, en este caso, no voy a tomar agua, me voy a abstener de alimentos porque voy a ayunar. Cuando ayuno, me estoy absteniendo, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que debemos de hacer es ser conscientes de que debemos abstenernos. Segunda de Pedro, capítulo número 2, el texto número 11. Vamos a leerlo, hermanos. Dice de la siguiente manera, mientras que los... Segunda de Pedro 2:11, déjeme ver esto. ¿Dije primera de Pedro 2:11? Dije segunda, ¿verdad? Oh, gracias. ¿Lo puedes leer? Pues pienso que me equivoqué en la nota. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, mi nota está equivocada. Es primera de Pedro 2:11. ¿Cómo dice? Amados, yo les ¿qué? Os ruego, ¿como a qué? A extranjeros, a peregrinos, que os abstengáis de qué? De los deseos de la carne, que, y luego ¿cuál es la palabra ahí? Que batallan. La palabra batallar significa contender. El deseo de la carne se opone contra el deseo del Espíritu. Entonces, ¿qué nos manda el apóstol Pablo? Que nos abstengamos. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano se abstiene. No ve lo que no tiene que ver, no escucha lo que no tiene que escuchar, no toma lo que no tiene que tomar y no hace lo que no debe de hacer. Eso es abstinencia. Segundo lugar, debemos de orar. No solo abstenernos, sino que debemos de orar. Vamos a leer ahora primera de Pedro 4:7. Espero así no estar equivocado con mi cita. Y si me equivoco, ustedes lo van a encontrar, hermanos, porque yo sé que tienen discernimiento espiritual. Primera de Pedro, capítulo número 4, el texto número 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, y aquí viene la palabra, velad en oración. Quiere decir que si yo quiero hacer guerra contra los deseos de mi carne y con el espíritu asesinarlos, ganarles, matarlos, tener victoria sobre ellos, yo en primer lugar me abstengo y en segundo lugar oro y velo constantemente por esas cosas. Y en la oración incluye suplicar a Dios que nos fortalezca, suplicar a Dios como dice la oración del Padre Nuestro. ¿Cómo dice, hermanos? Guárdanos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la Escritura?
No nos dejes caer en qué, hermanos? En las tentaciones. Hay que orar al Señor. No todo es, oh, es que yo ya me propuse no caer y pues no voy a caer. Ah, cuidado. Ahí hay una doble verdad. Dios me da su gracia, pero también yo soy responsable de abstenerme. Si yo caigo, no es porque Dios no me dio su gracia, es porque yo soy responsable de mi pecado. Yo no puedo decir, es que tú me dejaste caer, Señor. Tú me pusiste enfrente una tentación que tú sabes que a mí me gana eso. ¿Por qué permitiste? No, no podemos decir eso. Entonces leemos también, hay otro texto, gustan apúntenlo, pero no lo vamos a leer, Salmos 139, texto número 23 y 24. En tercer lugar, se nos manda, para poder tener victoria sobre la carne, tenemos que meditar en nuestros caminos. Tenemos que autoexaminarnos, hermanos. Tenemos que estar constantemente pensando, ¿cómo estoy viviendo? No le pregunte, no haga buena cara delante de los demás como buena vida cristiana. No, invierta más tiempo autoexaminándose que en queriendo poner una cara bonita delante de los hermanos. ¿No es así? Mire, esto es bíblico, no creo que fue una opinión personal. En el libro de Ageo 1, 5 y 7, mire hermanos, lo que dice. ¿Quién se acuerda en qué parte de los libros del Antiguo Testamento está Ageo? Ageo es uno de los profetas menores, uno de los 12 profetas menores, y tiene que estar por fuerza después de Nahum, y después de Habacuc, y después de Sofonías, y ahí está Ageo. No creo que me lo sé de memoria, estaba leyendo la Biblia en lo que lo estaba corriendo. Capítulo 1, me lo debería saber, ¿verdad? Porque los niños de Aguana se saben los libros del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, y algunos los pueden decir, ¿en cuánto tiempo, Gabriel? ¿En 40? ¿Cuántos segundos? El Nuevo Testamento en 14 segundos. Tan increíbles. Muy bien. ¿Qué texto les dije, hermanos? Ageo 1, ¿qué? 5 y 7. 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Esto es lo que nos manda el Señor. Que meditemos bien en nuestros caminos. Texto número 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Entonces, el meditar es un mandato, no es una buena opinión, hermanos. Y eso tenemos que practicarlo. Número 4, debemos de pedir a Dios que ordene nuestros caminos. Salmos 119, 5 y 6. ¿Qué significa pedirle a Dios que ordene mis caminos? Significa, hermanos, que yo me considero incapaz e impotente de vivir la vida cristiana. Por lo tanto, ruego que el Espíritu del Señor ordene todos mis pasos. Salmo 119, texto número 5 y texto número 6. Y ahí vamos a seguir en el Salmo 119, ahorita un tiempecito. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Qué es lo que dice el salmista? Si yo no quiero ser avergonzado y quiero atender a tus estatutos, ¿qué es lo que tengo que clamar, hermanos? Que mis caminos fueran, ¿qué? Ordenados. Entonces es un clamor al Señor reconociendo mi incapacidad. Señor, ordena mis caminos. Salmo 119, 11, número 5, meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, el texto número 11. Salmo 119, texto número 11. 11, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos. Ahora, ¿para qué? Para no pecar. No es para sacar premios en Aguana. ¿Verdad que no? No. Es para no pecar. Queremos que los niños memoricen la Escritura para que no pequen. Queremos nosotros memorizar la Escritura para no pecar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es poderosa. Número 6, y terminamos con esto. Confesar el pecado. Primera de Juan, capítulo 8, texto número 10 y Hebreos 4, 16. Ya leímos Primera de Juan 1, 8 al 10, entonces leamos Hebreos 4, 16. Hebreos 4, 16.
En el libro de los Hebreos, capítulo número 4, texto número 16, nos dice la Escritura con tanta claridad, hermanos. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si queremos ser fortalecidos, liberados y tener victoria sobre el pecado, entonces nosotros debemos acercarnos a Dios. ¿Cómo concluimos con esto, hermanos? Un verdadero cristiano no camina todo el tiempo en las obras de la carne. No. Un verdadero cristiano hace guerra contra la carne. Un verdadero cristiano no se justifica de que es débil y que tiene deseos carnales. Un verdadero cristiano hace guerra dependiendo del Señor, obedeciendo lo que la palabra dice y apartándose. ¿Por qué? ¿Porque usted es fuerte? ¿Porque yo soy fuerte? No. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso dice Pablo, haced morir pues las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar victoria sobre el pecado. Si usted no sabía cómo tener victoria sobre el pecado, ya sabe ahora, hermano. Y si después de saber usted quiere endulzarse en su pecado, cuidado, medite en sus caminos. Probablemente no es salvo. O está en rebelión, o está en desobediencia y necesita arrepentirse y volverse a los caminos del Señor. Vamos a orar, hermanos.